Data Science hace uso de diferentes tecnologías y métodos para procesar y analizar todos los datos recolectados por un negocio. Su finalidad es identificar patrones y tendencias que sean útiles para la toma de decisiones estratégicas para dichos negocios a partir de datos ya analizados. El procesamiento de datos y limpieza de datos se refiere a la eliminación de datos irrelevantes en todo el modelo. El proceso elimina la inexactitud de los resultados al eliminar los datos no deseados. También garantiza que los datos sean coherentes, correctos y utilizables. El objetivo principal de la limpieza de datos es eliminar el error que está afectando el resultado. Algunos de los pasos de limpieza son: 1. Identificar los errores. Encontrar los errores le ayudará a encontrar la solución óptima en un tiempo mínimo. 2. Estandarizar el proceso. Al limpiar los datos también hay que reconocer si el error se debe a un valor incorrecto. Cada valor de los datos debe tener un formato estandarizado. 3. Garantizar la exactitud de los datos. Confirme la exactitud de los datos utilizando diferentes herramientas. 4. Comprobar los datos duplicados. Los datos duplicados consumen mucho tiempo para los resultados. 5. Evaluar los datos. Añada los datos a la base de datos utilizando herramientas de terceros. El análisis exploratorio es un método de análisis de los conjuntos de datos para resumir sus principales características. Se utiliza para ver lo que los datos pueden decirnos antes de la tarea de modelación. Métodos de minería de datos. La ciencia de datos o data science está en auge, con oportunidades profesionales en prácticamente todos los sectores. La minería no es una excepción, y la actividad y la inversión reciente de la profesión ha demostrado que la industria es consciente de la importancia de su papel en su futuro. La minería de datos es encontrar información útil dentro de grandes volúmenes de datos. Se realiza de forma sistemática y sucesiva para descubrir tendencias y patrones ocultos en extenso conjunto de datos. Podemos identificar diferentes métodos como la minería de proceso, que detecta, supervisa y mejora los procesos empresariales. La minería de texto: se trata de utilizar un software de minería de datos para leer y comprender un texto. La minería de reglas de asociación encuentra relación entre dos conjuntos de datos diferentes y no relacionados. La clasificación: entrena al algoritmo de aprendizaje automático para clasificar los datos en distintas categorías. La agrupación de clústeres: trata de agrupar varios puntos de datos en funciones de sus similitudes. Análisis y secuencias y trayectorias: buscar patrones en los que un conjunto particular de eventos conduce a otros posteriores. Además, la minería de datos crea modelos de aprendizaje automáticos utilizados en la inteligencia artificial. El aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial. Se centra en el estudio de algoritmos informáticos que mejoran automáticamente por sí mismos a través de la experiencia. Los modelos de aprendizaje automático son algoritmos de aprendizaje automático supervisados. Estos pueden aplicar lo que ya se ha aprendido en situaciones anteriores a nuevos datos utilizados. Algoritmos de aprendizaje automático no supervisados: se utiliza cuando la información utilizada para entrenar el modelo no está clasificada ni etiquetada. Algoritmos de aprendizaje automático semisupervisados. El aprendizaje semisupervisado se selecciona cuando los datos etiquetados adquiridos requieren recursos calificados. Algoritmos de aprendizaje automático de refuerzo son un método de aprendizaje que produce acciones y descubre errores a través de su entorno. Un algoritmo de clustering es una solución para agrupar los elementos de un conjunto de datos según su similaridad, de forma que se generen diferentes grupos que contienen objetos similares entre sí. Los algoritmos de clustering se utilizan para resolver problemas de aprendizaje automático no supervisado. Esto es, en lo que los datos no tienen ninguna etiqueta. No podemos saber si hay patrones ocultos en los datos, así que dejemos que el algoritmo encuentre todas las conexiones que pueda. Existen diferentes tipos de algoritmos como es: basados en densidad.
Los datos se organizan en función de áreas con altas concentraciones de datos rodeadas por áreas de bajas concentraciones de datos, basados en centroides. Separa los puntos de datos en función de su distancia a los llamados centroides. Este centroides es la ubicación real o imaginaria que representa el centro de cada grupo. Basados en jerarquías, es un árbol de grupos que organiza los datos de arriba hacia abajo. Basados en la distribución, parte de identificar un punto central. A medida que un punto de datos se aleja de este centro, la probabilidad de que forme parte del mismo grupo disminuye. Análisis de series de tiempos en Data Science. La información sobre la ordenación del tiempo implica que la información está en una progresión de periodos de tiempos específicos o intermedios. La información se considera de tres tipos. Información sobre la disposición del tiempo. Muchas percepciones sobre las cualidades de una variable toma en varias ocasiones. La información transversal. Datos de al menos un factor reunidos en un momento similar. La información conjunta. Una mezcla de información de ordenación del tiempo e información transversal. La visualización de datos es la representación gráfica de la información mediante el uso de elementos visuales como gráficos, mapas e infografías. Las técnicas de visualización permiten comunicar de una mejor manera accesible la información a los diferentes usuarios. Las tendencias del análisis de datos revelan información útil que las organizaciones pueden utilizar para tomar mejores decisiones para mejorar el rendimiento empresarial. Estas tendencias se consideran de diferentes tipos. La democratización de la inteligencia artificial escalable, la combinación de la inteligencia artificial y computación en la nube, el aprendizaje automático sin programación, el aprendizaje automático no supervisado y la revolución de las analíticas. Un modelo es una presentación matemática de un proceso del mundo real. Los modelos se pueden utilizar para hacer predicciones sobre eventos futuros o para comprender las relaciones entre diferentes variables. Existen cuatro modelos que son el análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. El descriptivo describe qué ha pasado en un periodo de tiempo. El diagnóstico se centra en conocer por qué sucedió cierta situación. El predictivo trabaja de manera que se predice lo que va a ocurrir en un corto plazo. El prescriptivo analiza los datos para encontrar soluciones entre una cantidad de variantes. La regulación y política pública en análisis de datos y minería de datos sirve para conocer las relaciones existentes entre las variables del estudio y para comprender si los supuestos de partida son verdaderos o falsos. Este análisis de minería ayuda a identificar las necesidades, a establecer los objetivos y a supervisar el progreso. Sin buenas estadísticas, el proceso del desarrollo es ciego. Muchas gracias.